Es jueves, son las 10 de la noche y es momento de Global 21, donde analizamos y discutimos los temas de coyuntura nacional e internacional. El tema de esta semana, el trabajo del futuro o el futuro del trabajo. En medio de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿se pueden crear nuevas oportunidades o retos en el mundo laboral? Lo invito a que lo descubramos juntos de la mano de nuestros especialistas. Esto es Global 21, comenzamos. La transformación económica, social y tecnológica que ha vivido y está viviendo el mundo da lugar a una cuarta revolución industrial marcada por el uso de tecnologías digitales, físicas y biológicas que sin duda alguna han modificado los procesos de producción. Hay quienes aseguran que este fenómeno mejorará la economía de millones de personas y traerá mejoras a la calidad de vida, incluso como nunca antes había ocurrido en la historia. Pero también supone retos importantes, algunos de ellos aún sin analizar. Y justamente esas incógnitas son las que nos llevan a la conversación de hoy. Estamos en medio de una revolución tecnológica que modificará de manera significativa la forma en la que vivimos, trabajamos y cómo nos relacionamos. Cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta. Acompáñame a descubrirlo y a entenderlo con nuestros invitados en esta emisión. Ellos son Margarita Chico, directora general de Ibercel Internacional RH. El doctor Daniel Villavicencio Carvajal, profesor e investigador de la UAM Xochimilco, especialista en economía, gestión y políticas de innovación. Ivonne Vargas, vocera en Capital Humano de Penguin Random House, autora del libro Contrátame. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión de Global 21. ¿Les parece que para adentrarnos en este tema vemos la cápsula que hemos preparado? Muy bien. Claro. Adelante. Claro. El futuro del trabajo será uno de los temas principales de la próxima reunión del G20 en Buenos Aires, Argentina. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2013 predijo que el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 años, debido a la automatización. Otros estudios del Banco Mundial estimaron que la pérdida de empleos en países emergentes como China y México será aún mayor por su dependencia de fábricas manufactureras cuyos trabajadores pueden ser fácilmente reemplazados por robots. La lista de ocupaciones que, según los investigadores, podrían dejar de existir aumenta diariamente, producto de la cuarta revolución industrial. Se estima que en el mundo desarrollado, entre un tercio y la mitad de todos los empleos son susceptibles de ser automatizados en los próximos 25 años. En América Latina, donde los trabajos suelen ser más intensivos en mano de obra y por lo tanto más automatizables en principio, esta cifra sería incluso más alta. De acuerdo con el Banco Internacional de Desarrollo, el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe estará marcado por dos grandes tendencias: el rápido cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. En el ámbito económico, ambas tendencias pueden provocar cambios en el crecimiento de la economía y la productividad, incrementar o disminuir la desigualdad y afectar al empleo y a los ingresos. Desde un punto de vista social, alterarán la manera en que interactúan las empresas, los individuos y el Estado. En el área de políticas, obligarán a repensar la educación, la formación para el trabajo y la propia configuración del estado de bienestar. Según documentos preparatorios de la cumbre del G20, aunque la tecnología creará nuevos empleos, habrá un impacto en la desigualdad dentro y entre los países. En cualquier caso, el futuro del trabajo no es un escenario predefinido, sino una realidad en construcción. Bueno, pues ya lo escuchábamos y lo veíamos en esta nota. Estamos inmersos en esta industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Bueno, lo que nos lleva a analizar que ha habido otras tres, es decir, a lo largo de la historia, pues la sociedad ha ido cambiando, hemos ido evolucionando, así como las maneras y las formas en las que hemos trabajado a lo largo de los años. Margarita, platícanos, ¿cómo ha cambiado pues la manera, los procesos en los cuales nos emplean y trabajamos a lo largo de la historia? Claro, siempre
Empiezo diciendo que lo más importante va a ser y seguirá siendo las personas que trabajan en las compañías. El capital humano yo creo que va a seguir siendo el principal valor que tiene una empresa. Sin embargo, la forma de trabajar, la forma de emplearse y quizá la forma en que van creciendo nuevos empleos es la que ha cambiado y probablemente vaya a cambiar. La globalización viene en todos los países y en todo momento, y antes, bueno, uno llegaba con el currículum a la oficina, lo entregaba en recursos humanos, y ahora hasta la forma de pedir trabajo es por medio de la tecnología, las redes sociales, el networking y muchas cosas así que pues los jóvenes están también apuntando a una nueva forma de búsqueda de empleo y a una nueva forma de trabajar, inclusive el teletrabajo, el home office, muchas otras cosas que han ido revolucionando y que este cambio es repentino y es sin duda va más allá de lo que se va esperando las compañías y a veces hasta los rebasan. Pues bien lo dices, el trabajo y la tecnología ahora van de la mano. En un inicio no fue así, Daniel, pues en la primera revolución industrial la fuerza del hombre fue sustituida por máquinas de vapor. Ahora lo está haciendo la tecnología. Sí, bueno, digamos, la tecnología debemos entenderla como un concepto muy amplio. Las máquinas de vapor en su momento eran la tecnología. Sí. Y efectivamente, como bien lo decía Margarita, lo que es interesante e importante comprender hoy día es que los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y tienen cada vez mayores alcances y un mayor espectro de aplicaciones que en un principio. Digamos que históricamente las primeras, lo que hoy podríamos llamar las primeras máquinas, tienen un propósito específico que era acelerar los procesos de producción de bienes manufacturados, de talleres a fábricas y después a grandes manufacturas, y cada vez más las mismas máquinas fueron empleándose y expandiendo, digamos, los distintos sectores de la economía en aquel momento. Hoy las economías del mundo globalizado, tienen mucho más sectores de actividad y de producción. Los servicios empezó a ser un gran sector de la economía, digamos más o menos entre las guerras y en la posguerra sobre todo. Y hoy por hoy países como el nuestro, por ejemplo, el 60% del PIB está ocupado por el sector de los servicios, desde una concepción muy amplia, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es ver que las nuevas tecnologías, a partir, digamos, de la introducción de la electrónica, en los años 70 y sobre todo los 80, en cada vez más sectores de la economía, empezamos a ver los cambios mucho más abruptos, repentinos, rápidos, con una velocidad que efectivamente, como decía Margarita, es incomprensible en momentos, ¿no? Y rebasa a todo mundo, rebasa a las empresas, a las políticas de los gobiernos, a los propios empleados, ingenieros, trabajadores y demás, ¿no? Entonces estamos en un proceso revolucionario que ya no sé si podemos llamar una revolución porque es tan constante, porque una revolución tiene el concepto de ser radical y en un momento específico, y ahora estamos en un continuum de revolución, diríamos yo. De hecho, hay quienes dicen que estamos transitando aún pues en la tercera y entre la cuarta revolución industrial, que no sabemos cuándo inicia una, pues cuándo termina la otra. Ivonne, pues ya que estamos hablando de este contexto histórico, pues a lo largo de los años, en tu experiencia, has estado cerca de las personas que pues buscan empleo, buscan ser visibles para quienes están solicitando pues alguna vacante en alguna empresa. ¿Se vislumbraban estos cambios hace algunos años? Porque hay quienes aún pues no están apegados o no tienen en su uso cotidiano la tecnología. Fíjate que mencionas algo que a mí me parece relevante en esto, y es entender que estás en ese proceso, que tienes que subirte a ese cambio, y que no lo pienses únicamente, y esto es de las primeras recomendaciones que se da a la gente que se está incorporando al mercado de trabajo. No pienses que la revolución o la tecnología tiene que ver con que tú eres egresado de un área de estudio que tiene que ver con tecnología, ¿no? Cuando hablamos de lo rápido que se están moviendo las empresas, es que requieren
una capacidad de respuesta tuya rápida, ¿no? Ese es un primer cambio. La misma empresa a veces tiene un puesto habilitado y se da cuenta que tiene que cambiarlo al año, a menos del año, o que va a estar pensando en algo nuevo. Si esto lo piensan las empresas, de parte del candidato, de la persona que está en ese proceso de enrolamiento en el mercado, también tiene que haber esta flexibilidad o esta adaptación para entender que, por ejemplo, si tú eres un egresado de una carrera de las tradicionales en México, ¿no? De las que al menos ocupan a casi el 80% de los egresados. Digamos, Derecho, administración, contaduría, ingeniería en sistemas, psicología. Si eres egresado de estas carreras, no quiere decir que tienes que estar desapegado de la parte tecnológica. ¿Qué nos aporta una competencia como la tecnología? Bueno, razonamiento, capacidad de llegar a un problema de cierta manera, encontrar diferentes perspectivas para poder exponer algo, y eso es algo que las empresas están buscando independiente de la profesión que tú tomes. ¿Cuál es o en la que te hayas formado? ¿Cuál es el desafío aquí? Bueno, que pareciera haber un gap, vamos a ponerlo en estos términos, una brecha importante entre lo que la empresa está viviendo, yo soy un egresado que quiere participar en una firma tecnológica, pongámosle cualquier nombre. Esa firma tecnológica va muy rápido y los sistemas educativos tal vez ha habido una diferencia o está una diferencia entre la rapidez con lo que se le puede ir enseñando esas competencias al joven. Tú estás en la escuela para aprender. La empresa de alguna manera necesita que sepas hacer. Entonces, es importante entender estos matices porque un desafío que está presentándose para México, me parece, es que México venía de una formación o no, de una vocación donde le enseñábamos a la gente a buscar un trabajo, a contratarse en cierta área, estar ahí y hacer una carrera de manera, en actividades... Y te excluías como a esa área, ¿no? Y en actividades que a lo mejor no aportaban un valor agregado, eran actividades repetitivas, continuas, lo que pasa en las fábricas, en la manufactura. Hoy en manufactura necesitamos en una fábrica una persona que además de conocer el skill, la competencia técnica, es decir, operar una máquina, tenga esta capacidad de discernir, tenga una capacidad de tomar una decisión, tenga empatía para que pueda ser la persona que está en el piso en la fábrica, pero también tomando decisiones a nivel de otra naturaleza. Así que todo esto está ocurriendo muy rápido, pero para la gente que busca trabajo, en el entendido que además el mercado de trabajo se contrae, es decir, hay oportunidades, pero contadas, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar esta carrera como un reto propio. Si en la escuela no hubo esa oportunidad, o somos de otras generaciones, o no está sucediendo en mi programa, sí es importante que yo diga, bueno, no está de más tomar un taller de programación. No está de más que aunque yo sea el administrador, conozca un poco de analítica de datos, ¿no? Estas cosas que le van a agregar empleabilidad a largo plazo a tu vida. Lo que sin duda nos lleva a estar en capacitación constantemente, que era algo que no ocurría. Antes, pues cursabas, como bien lo decías, sobre alguna línea de algún tema que te interesara y con eso era suficiente, y ya no está ocurriendo así. Pues ahora tenemos que completarnos pues en casi todos los ámbitos. ¿Cómo se está viviendo este proceso? Porque es un proceso en el que juegan un papel importante pues las familias, las sociedades, las instituciones educativas, inclusive hasta el gobierno. Estamos viendo que ahora el empleo, que si bien algunos son muy especializados, en este momento se requiere de profesionistas que puedan desempeñar diferentes roles. Lo que se les dice que hace un director general, el director general conoce de todas las áreas de la compañía. Por lo tanto, una persona se debe preparar hacia ello, debe de conocer toda la innovación tecnológica, pero también debe conocer lo que es el negocio. Alguien que dice que nada más se encuentra en las bolsas de empleo vacantes de ventas. Bueno, las ventas son el corazón de la empresa porque son los que van a traer los clientes y generan ingresos. Existen también compañías que sin duda buscan profesionistas capacitados y preparados. Entonces la universidad, como bien lo dices, debe ser permanente. A lo largo de toda tu vida debes actualizarte. Daniel, ¿y en estos momentos existe pues alguna generación, algún rango de edad que están pues padeciendo este proceso porque la tecnología no fue algo con lo que nacieron? Ahora los estudiantes desde pequeños la tecnología la tienen todos los días, inclusive como parte de sus juegos. ¿Cómo se enfrentan ellos a este cambio generacional
la tecnología y el trabajo? Yo creo que para ellos no hay tanto problema, porque creo que precisamente el hecho de disponer de las tecnologías, de los dispositivos personales desde muy temprana edad, los ha capacitado y habilitado a ser multihabilidosos. Me refiero en el caso de los que no lo usan. Exacto, los que no lo usan, ahí hay un problema porque, bueno, es que creo que hoy que los niños o los adolescentes rara vez es alguno que no lo use, pero efectivamente quizá la generación 30-40 en este momento es la que esté padeciendo, no sé ustedes qué opinen, pero es la que esté en ese como de sándwich, porque ni tiene una gran especialización, ni una gran carrera de desarrollo en alguna empresa o en algún sector público, y tampoco tiene toda esa facilidad, creatividad que han desarrollado las últimas 2 generaciones, digamos, ¿no? Entonces quizá los 30 y tantos, 35 a 40 y algo son los que a mi modo de ver estén en un entredicho entre que ni son tan tecnológicamente habilitados ni tampoco son tan profesionalizados como lo somos nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor esa es la generación que está en un parteaguas y quizá es la que tenga mayor esfuerzo que hacer para insertarse en la transición que viene en términos de los ámbitos laborales y de los ámbitos profesionales. Bueno, pues que justamente ese será el tema que trataremos al regresar de la pausa. Seguramente hay quienes nos están escuchando y están entre ese rango de edad y bueno, pues quieren seguir presentes en el mundo laboral. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando. No se vayan.